Hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 635. Hoy hablaremos sobre el impacto de la educación a través del portal de pacientes. Este Ateneo da cierre al track de informática para la comunidad. Mi nombre es Jacobo Lerner, soy médico y residente de informática en salud. Esta presentación es una iniciativa del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y se da dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Nuestro recorrido a lo largo del Ateneo será el siguiente. Daremos una introducción a la temática, luego haremos la revisión de artículos del Ateneo, haremos una breve mirada dentro de la experiencia del Hospital Italiano de Buenos Aires y por último veremos las conclusiones. La informática para la comunidad se refiere al uso y aplicación de conocimientos informáticos y tecnológicos para beneficiar directamente a los usuarios, proporcionando información y asistencia individualizada, con el fin de ayudarlos a manejar mejor el cuidado de su salud. Esto incluye el desarrollo de aplicaciones y plataformas digitales que faciliten la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud, así como el acceso a información relevante sobre salud y tratamientos. Además, la capacitación y alfabetización digital de los usuarios pueden fortalecer su capacidad para gestionar su salud de manera efectiva y tomar decisiones informadas sobre su atención médica. En este aspecto es esencial la educación. La educación del paciente se considera una herramienta efectiva para aumentar su participación en su propia salud. Los profesionales de salud y las distintas organizaciones de salud confían en que la educación puede mejorar el conocimiento, las habilidades y la confianza de los pacientes en el manejo de su salud y atención médica. Según las investigaciones actuales, los pacientes muestran cada vez más interés en aprender y obtener información sobre su salud y cómo manejarla. Entonces, ¿de dónde sacan la información los pacientes? Cada vez más recurren a recursos en Internet para obtener detalles sobre sus patologías, especialmente cuando sienten que los profesionales de salud no satisfacen completamente sus necesidades. A pesar de que Internet puede ser una herramienta útil, plataformas como YouTube, Wikipedia, Google y las redes sociales pueden ofrecer datos que no están verificados o son imprecisos. Este panorama presenta desafíos, especialmente para aquellos pacientes con un nivel básico de alfabetización sobre temas de salud, quienes pueden tener dificultades para diferenciar entre fuentes de información confiables y no confiables. ¿Qué es el portal de pacientes? Es una herramienta informática centrada en el usuario que permite al mismo la posibilidad de acceder a su información personal de salud en cualquier momento y de cualquier lugar, a través de una conexión a Internet. Pueden o no estar atadas a la historia clínica electrónica de una institución. En este sentido vamos a mencionar algunas clasificaciones. Los portales pueden ser independientes, en los cuales son administrados individualmente por cada persona, sin conexión a prestadores de salud. Pueden estar enlazados, en que están vinculados a una historia clínica electrónica de un solo sistema específico, permiten el acceso y la actualización de información. Pueden estar integrados, es decir, completamente incorporados a un sistema de información, ofrecen gestión en tiempo real de datos médicos. Pueden estar conectados, es decir, interoperables, esto significa que están vinculados a múltiples sistemas de salud y permiten el acceso y gestión centralizada de la información. O están en las aplicaciones de salud personal, que son herramientas móviles para gestionar la salud y bienestar centradas en la vida saludable y actividad física. Para nombrar algunas de las funcionalidades del portal tenemos, por ejemplo, la gestión de turnos, el acceso a la información propia de la salud de cada paciente, la gestión y compra de medicamentos, los registros tanto de signos vitales como síntomas físicos, el material educativo, que en este caso pueden ser artículos, revistas, audios, recursos audiovisuales, la telemedicina que están en auge últimamente, más aún con el posterior a la pandemia del COVID-19, la facturación y además se puede comunicar con el profesional de salud a través de la mensajería. Estas funcionalidades en conjunto informan, incentivan y educan a los pacientes a tomar un rol activo en el autocuidado de su salud. Entendemos como autocuidado como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir las enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional de la salud. El portal permite enfrentar la necesidad de los pacientes a recibir información de alta calidad. Intenta mitigar los efectos de información poco confiable disponible en Internet. Aunque se han realizado revisiones previas sobre diferentes aspectos de los portales de pacientes, como el empoderamiento, la seguridad, la calidad de cuidado y su uso,
sigue siendo ambiguo el impacto del contenido educativo en la mejora de la proactividad del paciente y su autocuidado en salud. Indagaremos sobre el impacto que tiene la educación a través del portal sobre la capacidad del autocuidado del paciente y los potenciales efectos sobre su salud. Iniciemos con el primer estudio de este Ateneo, titulado en español Una revisión sistemática de la efectividad de la educación del paciente a través de los portales de pacientes. Este estudio se da dentro del marco de los nuevos objetivos para un sistema de atención médica mejorado del Instituto de Medicina ubicado en Washington, D.C. Estos plantean, al igual que la Organización Mundial de la Salud, que la atención médica sea segura, efectiva, centrada en el paciente, oportuna, eficiente y equitativa. El estudio marca que el compromiso y la participación del paciente ha demostrado ayudar a lograr los 4 objetivos de la atención médica, que para ellos son mejorar el resultado del paciente en su salud, mejorar la experiencia del paciente en el cuidado de su salud, reducir los costos en salud y mejorar la experiencia de los profesionales de salud. Aseveran que el portal de pacientes es una herramienta útil, ya que a través de sus funcionalidades logra mejorar el compromiso y participación de los mismos, pero aún se debate si estos recursos adicionales realmente mejoran la participación del paciente y si aumentan su capacidad para gestionar sus propias condiciones de salud. Esta revisión sistemática explora específicamente el efecto de los materiales educativos incluidos en los portales de pacientes. El objetivo del estudio fue revisar sistemáticamente toda la literatura que estudie la efectividad de la educación del paciente a través de los portales de pacientes en la participación y el compromiso del paciente y su capacidad para gestionar sus condiciones de salud. Las preguntas a que respondía el estudio fueron las siguientes. ¿Los pacientes tienen conocimiento de los recursos educativos disponibles en el portal de paciente? ¿Están los pacientes utilizando los recursos educativos? ¿Los pacientes encuentran útil el contenido? ¿El uso de información educativa para pacientes en los portales aumenta la comprensión de los mismos sobre sus propias condiciones de salud y mejora su autocuidado o sus resultados de salud? Este estudio se llevó a cabo en junio de 2020 en Carolina del Norte, Estados Unidos, y la estrategia de búsqueda se organizó entre la colaboración de un especialista en información y 2 revisores de estudios, utilizando vocabulario controlado y palabras claves recomendadas para la educación del paciente y los portales de pacientes. Se realizaron búsquedas en varias bases de datos, incluyendo PubMed, CINAHL, Scopus, PsycInfo y Embase, sin limitaciones en términos de fecha, revisión por pares, geografía o idioma. Tras la eliminación de duplicados, los estudios se sometieron a un proceso de revisión de títulos y resúmenes con criterios de inclusión y exclusión por parte de 2 revisores. Se dio una revisión independiente del texto completo por parte nuevamente de los 2 revisores para determinar su inclusión en la revisión final. Como criterios de inclusión podemos nombrar los siguientes. La herramienta tendría que ser un registro de salud personal conectado a una historia clínica o un portal de pacientes propiamente dicho, es decir, que esté conectado a la historia clínica electrónica. Además de esto, tenía que tener recursos educativos proporcionados por la organización a los pacientes a través de este sistema de portal conectado. Como criterio de exclusión, podemos nombrar, por ejemplo, que el portal no esté conectado a la historia clínica del proveedor o organización, que no tenga contenido educativo sobre las condiciones de salud, que sea una aplicación para profesionales de salud, no un portal de pacientes, que la información que tenga es basada en la comunicación del profesional de salud, es decir, que los profesionales utilizan el portal de pacientes para enviar material educativo y el mismo no está incluido dentro del portal de pacientes. Que no es un portal de pacientes propiamente dicha, es decir, que las aplicaciones pueden estar conectadas, extraer información, pero no permiten a los pacientes acceder a su historia clínica. Que el estudio sea un duplicado y no haya sido identificado durante la filtración inicial. Como podemos ver en la derecha, en total quedaron 52 artículos que cumplían con estos criterios y que fueron aceptados posterior a las revisiones por los autores. 70% fueron de Estados Unidos, 44% fueron portales del ambulatorio, 83% prohibía contenido para el paciente, 15% para el paciente y sus familiares y el restante solamente para los familiares. El 77% de los estudios fueron publicados entre el 2013 y el 2020, marcando que los portales aún son relativamente nuevos como herramientas. Ahora vamos a ver un poco los resultados. Empecemos por la primera pregunta. ¿Los pacientes tienen conocimiento de los recursos educativos disponibles en el portal del paciente?
Los portales de los 52 estudios tenían material educativo y además todos intentaban de alguna forma informar al paciente de la existencia de los mismos. El 28.8% de los estudios, es decir, 15, empleaban notificaciones de tipo push para informar a los pacientes sobre los recursos educativos relevantes. Yendo a la segunda pregunta, ¿están los pacientes utilizando los recursos educativos? Aunque todos los estudios incluían recursos educativos, su uso seguía siendo bajo. De los 52 estudios, en su mayoría se obtuvo información sobre la utilización de los recursos educativos a través de encuestas, revelando tasas variables de uso con un promedio de 47%. Algunos estudios, por ejemplo, reportaron una tasa de 100% debido a que ese estudio requería de forma obligatoria que los pacientes usen el mismo material. Aunque muchos pacientes expresaban interés en estos recursos, su deseo no se traducía necesariamente en un uso activo de los mismos. Yendo a la tercera pregunta, ¿los pacientes se encuentran útiles el contenido? 30 estudios abordaron la percepción de los pacientes sobre la utilidad de contenido educativo en los portales de pacientes, destacando su alta valoración por parte de los usuarios y mostrando consistentemente que los pacientes consideran muy útiles estos recursos. Se utilizó múltiples métodos variados para medir esta percepción como encuestas, declaraciones cualitativas y cuantitativas como las escalas Likert y la escala de usabilidad del sistema, es decir, SUS. Entrando en la última pregunta, ¿el uso de información educativa para pacientes en los portales aumenta la comprensión de los mismos sobre sus propias condiciones de salud y mejora su autocuidado o sus resultados de salud? De los 52 artículos revisados, el 40.4%, es decir, 21 de los estudios, informó sobre la asociación entre los portales de pacientes y la mejora en el autocuidado de la salud, cambios en los valores del laboratorio y adopción de comportamientos saludables. Estos resultados se basaron en datos tanto cuantitativos como cualitativos. Los cuantitativos demostraron una asociación significativa entre el uso de recursos educativos y mejoras en la proactividad del paciente, conocimiento de sus condiciones médicas, autocuidado, adopción de hábitos saludables y reducción de la ansiedad. Los pacientes en los estudios cualitativos indicaron que sintieron que la educación a través del portal del paciente aumentó su conocimiento de su estado de salud, su confianza en su capacidad para cuidarse a sí mismo o a los demás, mejoró la seguridad durante y después de la hospitalización, mejoró la toma de decisiones y la capacidad de comunicarse con los profesionales de atención médica y disminuyó la ansiedad en relación al tratamiento y el pronóstico de sus enfermedades. En cuanto a mejoras en comportamiento de salud y valores de laboratorio, 4 estudios reportaron mejoras significativas en pacientes que adoptaron hábitos saludables como por ejemplo recibir vacunas, uso de anticonceptivos efectivos, cumplimiento de tratamiento farmacológico y decisión de someterse a un procedimiento de detección preventiva. Los cambios en valores de laboratorio de los pacientes, por ejemplo hemoglobina glucosilada, después del uso de recursos educativos fueron positivos aunque no siempre significativos. 2 estudios asociaron mejoras significativas en grupos de intervención que recibieron recursos educativos, mientras que 3 encontraron mejoras que no fueron significativamente mejores que en los grupos de control. En cada caso, los resultados no significativos mostraron ligeras mejoras positivas y se presentaron junto con hallazgos significativos en otros aspectos de la salud del paciente, lo que sugiere que el uso de recursos educativos en el portal del paciente está generalmente asociado con mejoras en los resultados de los pacientes. Como conclusiones, aunque se encontró que los recursos educativos eran útiles y tenían un impacto significativo en los resultados de los pacientes, se destacó la necesidad de métodos de medición más uniformes para futuros estudios. Se sugieren estrategias para aumentar el uso entre los pacientes, como incorporar recursos adicionales como notificaciones de tipo push o automatizar las conexiones con materiales relevantes. Con esto último se refiere a navegadores de pacientes, que es material educativo basado en diagnóstico del paciente, su edad y prevención para poblaciones de riesgo automatizado. Como limitaciones se podría nombrar la dependencia interobservador moderada, ya que se examinó e incluyó gran parte de literatura sobre temas amplios de participación del paciente, educación del paciente y registro de salud, y podría limitar la reproducibilidad del estudio. Además, la mayoría de los artículos que cumplen con los criterios fueron de Estados Unidos, el 70%. Ahora veremos un segundo estudio donde se analizó cómo las distintas funcionalidades del portal, incluidos los materiales educativos, pueden impactar sobre la autoeficacia. En español se titula Autoeficacia en pacientes con hipertensión y su uso percibido de los portales de pacientes. El estudio fue realizado en 2023 en Singapur. La hipertensión tiene una prevalencia de 35% en Singapur
y es una de las tres principales enfermedades crónicas tratadas en los centros de atención primaria. La autoeficacia, definida como la confianza para adoptar los comportamientos necesarios para alcanzar un objetivo deseado, es fundamental en el manejo de los pacientes con hipertensión. Los portales de pacientes proporcionan información de salud a los usuarios, incluidos aquellos relacionados con enfermedades específicas como la hipertensión y los servicios de atención médica para su tratamiento. La literatura ha sugerido el uso de portales de pacientes para aumentar la autoeficacia y el autocuidado. Sin embargo, se sabe poco sobre la frecuencia con la que los pacientes con hipertensión acceden a su portal de pacientes y sobre su comportamiento de uso. ¿Qué material acceden al usarlo? Lo que podría ser un indicador indirecto de su autoeficacia. Además, estudios previos han identificado disparidades sociales en el uso de los portales de pacientes, con una mayor utilización entre aquellos que tienen mejor educación y acceso a Internet. Este estudio se dedica a estudiar estas incógnitas. Dentro de los objetivos podremos nombrar la exploración de la asociación entre la autoeficacia en pacientes hipertensos, uso de portal de paciente y sus funcionalidades, identificando factores para mejorar su implementación en la atención primaria. Además busca comparar características demográficas, factores asociados con los usuarios y no usuarios del portal. Se realizó un estudio transversal de tipo cualitativo en una clínica de atención primaria en Singapur que atiende a una población estimada de 289.000 residentes y maneja aproximadamente 1.000 pacientes diarios. Se llevó a cabo durante 6 meses con participantes de 21 a 80 años diagnosticados con hipertensión. Se excluyeron aquellos con impedimentos auditivos, visuales o cognitivos que les impidieran proporcionar un consentimiento informado por escrito. Se seleccionó una muestra aleatoria de los pacientes que tenían turnos próximos en la clínica, los cuales tenían que cumplir con ciertos criterios como tener un diagnóstico de hipertensión y tener un buen manejo del idioma inglés. Y se les proporcionó una explicación detallada sobre el estudio en el cual firmaron el consentimiento informado. Como podemos ver a la derecha, de los 626 pacientes originalmente seleccionados quedaron 331, los cuales 310 completaron el cuestionario. Se debe destacar que Singapur tiene un sistema de salud fragmentado en 3 regiones: central, este y oeste, cada uno compuesta por un conjunto de hospitales y clínicas. Los pacientes pueden elegir entre ellos y cada una de las regiones tiene su portal propio. Para acceder se necesita un usuario de SingPass, que es la imagen que vemos a la izquierda. Es un sistema de gestión de usuario con seguridad integrada que permite a los pacientes ingresar a sus respectivos portales de forma segura. Se utilizó un cuestionario de 52 ítems dividido en 4 secciones sobre demografía, autoeficacia, uso del portal del paciente y una evaluación SUS. Para medir el uso del portal se recompiló información sobre la conexión a Internet, el acceso al portal mediante SingPass, el uso de dispositivos móviles con acceso a Internet y las preocupaciones sobre ciberseguridad. También se recompiló información sobre el portal utilizado, cómo se descubrió, la frecuencia de uso en los últimos 12 meses y las funciones accedidas, como programar turnos, renovar recetas, acceder a resultados de laboratorio, realizar pagos, acceder a artículos educativos sobre salud y registrar la presión arterial. También se encuestó la percepción de la importancia de tener el acceso al portal como parte del manejo de la hipertensión, evaluada en una escala del 1 al 5. Para aquellos que no accedieron al portal, se les preguntó si consideran usarlo en el futuro, que también se evaluó en una escala del 1 al 5. El análisis reveló que la edad, los ingresos y el nivel educativo estaban significativamente asociados con haber accedido al portal del paciente. Como podemos ver a la izquierda, los usuarios del portal tenían una puntuación de autoeficacia más significativamente alta en comparación con los no usuarios. El portal de pacientes se usó principalmente para ver turnos, facturación, ver los resultados del laboratorio y para consultar material educativo, como podemos ver en el gráfico de la derecha. En promedio, los usuarios del portal habían accedido al portal aproximadamente 8 veces en los últimos 12 meses. La mayoría de los no usuarios desconocían la existencia del portal. Los no usuarios del portal que habían expresado interés en acceder al portal de pacientes en el futuro tenían una puntuación de autoeficacia más alta que aquellos sin ningún interés. En este estudio, un poco más de la mitad de los participantes informaron haber accedido a los portales de pacientes en el año anterior. En general, los usuarios del portal de pacientes tenían puntajes de autoeficacia más altos que los no usuarios. El acceso al portal de pacientes estaba asociado con una edad más joven, mayores ingresos y niveles educativos más altos. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre la existencia del portal de pacientes fue la principal barrera para su utilidad.
Aún así, la mayoría de los no usuarios expresaron interés al usar el portal en el futuro. Es uno de los pocos estudios a nivel mundial que examina el uso de los portales de pacientes y su asociación con niveles de autoeficacia entre pacientes con hipertensión. Las barreras identificadas hacia el acceso y la utilidad de los portales de pacientes presentan oportunidades para intervenir sobre las brechas en el acceso y uso, centrándose en aquellos que son mayores, menos educados y tienen un menor nivel socioeconómico y una baja autoeficacia. Como limitaciones del estudio tenemos al Plan Nacional, que busca el uso incentivado de la población de los portales en todo el territorio nacional, y la falta de variedad de instituciones. Este estudio se realizó en una sola clínica en la ciudad de Bedoc, que es una de las ciudades con mayor población de 65 años. Mayor de 65 años, perdón. Además, la población del estudio comprendía pacientes con hipertensión y aquellos que tenían un alto nivel de competencia en el idioma inglés, lo que limita la generalización de los resultados a la población en general. Ahora vamos a hablar un poco de la experiencia en el Hospital Italiano. El Hospital Italiano implementó su portal de pacientes hace 17 años. Nació a partir de una de las jornadas entre pacientes y profesionales en el 2006, con cada vez más funcionalidades y usuarios crecientes tanto para la versión desktop como la versión mobile. Actualmente cuenta con más de 720.000 pacientes totales, con un uso acelerado por la pandemia del COVID-19. 20.000 pacientes acceden al día a través de distintas plataformas. Para destacar, 60% de los usuarios son mujeres y la edad promedio es de 45 años. Como podemos ver a la izquierda, Aprender Salud es una iniciativa del Hospital Italiano. Una de sus presentaciones es como un módulo en el portal de pacientes que brinda recursos educativos, revistas, artículos y recursos audiovisuales en varias temáticas de cuidado de salud. Por otro lado, como podemos ver a la derecha, las comunidades virtuales de pacientes crónicos son entornos digitales moderados por profesionales que brindan un espacio seguro y positivo para que los pacientes se apoyen mutuamente de manera accesible y confidencial. Estas comunidades ofrecen contenido relevante sobre la enfermedad, permitiendo a los pacientes compartir experiencias y conocimientos para empoderarse en la gestión de su salud. Además, sirven para generar y obtener datos que pueden mejorar la atención médica. El Hospital Italiano de Buenos Aires ha desarrollado varias comunidades como por ejemplo Mi Embarazo, psoriasis y dermatitis atópica, con funcionalidades específicas adaptadas a las necesidades de cada comunidad. Estas comunidades permiten que la información compartida por los pacientes esté disponible para los profesionales de la historia clínica electrónica, lo que facilita el seguimiento entre consultas médicas. Entonces, ¿en qué usan el portal los pacientes del Hospital Italiano? Como podemos ver en la diapositiva, se sugiere una preferencia por las funcionalidades relacionadas con la gestión de turnos y acceso a la información médica, con una menor participación en aspectos educativos y de las distintas comunidades. Entonces, a modo de conclusión, debemos decir que el portal de pacientes ofrece una amplia gama de funcionalidades que informan, incentivan y educan a los pacientes para que tomen un rol activo en su autocuidado. Podemos concluir que los futuros estudios que investiguen el impacto de la educación para pacientes a través de portales necesitarán utilizar métodos de medición más estandarizados para poder llevar a cabo conclusiones más concretas. También podemos destacar mejoras significativas al usar los recursos educativos como proactividad en el cuidado de la salud, conocimiento sobre su salud propia, el autocuidado, adopción de hábitos saludables y la reducción de la ansiedad. Sin embargo, a pesar de que los pacientes conozcan los recursos educativos disponibles en el portal, el uso de dichos recursos es limitado. Hay que remarcar la necesidad de estrategias para aumentar la utilización de los recursos educativos por parte de tanto profesionales como organizaciones de salud. En esta línea, a modo de ejemplo, se puede destacar las notificaciones tipo push que lleve directamente al material educativo o navegadores de pacientes que, como ya dijimos, es material educativo basado en diagnóstico del paciente, su edad y la prevención para poblaciones de riesgo. Es decir, algo más dirigido que captive a pacientes. Por último, debemos destacar que la falta de conocimiento sobre el portal y la falta de instrucción para acceder a los mismos demostraron ser las principales barreras que hay que afrontar para darle mayor utilidad a estos recursos valiosos. Hemos llegado al fin de nuestro recorrido. Muchas gracias por su tiempo. Les dejo mis contactos por si tienen alguna duda o si se quieren comunicar conmigo. La próxima semana veremos el Ateneo número 636, el primero de los dos Ateneos dentro del track de Informática en Salud Pública.
Se titula Aplicaciones de Sistemas de Información Geoespaciales en Salud Pública y será dictada por el doctor Manuel García Gil. Muchas gracias, hasta luego y que tengan un buen día.